Hola, soy Vicente, aquí desde Sid, Serbia. Seguimos con la labor de luchar por los derechos humanos de las personas en busca de una vida digna. Aquí os dejo con las palabras de Ainhoa, que es nuestra médico aquí, y con la compañía de las otras voluntarias que estamos aquí: Jonas, Lili, Hayat, Marión, Lía, Lisa, Franca, Yani y María. Un abrazo y hasta pronto. Muy buenos días, soy Ainhoa Maestu, ahora mismo la médico en el proyecto de No Name Kitchen en Sid, en Serbia. Y bueno, os voy a contar un poco cómo es la labor médica que hacemos aquí. La población que nosotros atendemos es muy distinta en los dos puntos, en los dos enclaves en los que damos asistencia. Por un lado tenemos la Squat, que es una fábrica abandonada donde vive mayoritariamente una población afgana entre 12 y 20 años, algunos algo mayores, unos 25 años. Y por otro lado tenemos la población que llamamos del Suk, que es de población de origen mayoritariamente del norte de África y de países árabes, y que tiene una media de edad un poco más elevada, ¿no? Entonces son dos poblaciones también pues muy distintas en la manera que tratan de cruzar las fronteras y en la manera en la que desarrollan su cotidianidad en este pueblo. Nosotros como médicos lo que hacemos es dar asistencia sanitaria en los dos lugares. Primero solemos ir a la Squat, donde pasamos una media de 2-3 horas, y luego vamos al Suk, donde llevamos también la comida, los alimentos, etc. La clínica es todo lo precario que puede ser, todo lo precario que se puede imaginar uno, ¿no? O sea, se hace clínica con 2 banquetas en medio de un pasillo, esto en la Squat, y con una bolsa con las cosas más básicas para poder atender patología. Y por otro lado, en el SUC hacemos una clínica con 2 banquetas sentados al lado de una furgoneta en un descampado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto implica el no tener la ausencia de un espacio limpio, aislado, tranquilo para poder desarrollar la labor médica, pues limita también mucho los tratamientos que se pueden llevar a cabo y sobre todo en las condiciones en las que se puede llevar a cabo, sobre todo en el momento que tienes que hacer un poco más de intervencionismo, es decir, en el momento en que tienes que hacer técnicas que requieren de una esterilidad, de la cual aquí pues prácticamente se carece. Intentamos hacerlo todo siempre dentro de las condiciones más higiénicas posible, pero no podemos siempre conseguirlas, ¿no? En cuanto a las enfermedades un poco que tratamos desde aquí, pues podemos distinguir de 3 tipos, ¿no? Pues las derivadas de tratar de cruzar la frontera, que serían ampollas en los pies, dolores musculares y también, por supuesto, dolores, hematomas secundarios a los golpes de la policía, las persecuciones de la policía. Por otro lado, tendríamos las enfermedades derivadas del frío. Es decir, aquí está yéndose el verano y todavía se está bien, pero empieza a hacer frío. En invierno hará menos 20 grados bajo cero, ¿no? Entonces la tratamos muchos catarros, constipados, etcétera. Pero que teniendo en cuenta que todavía no hace tanto frío. Ahora mismo hará unos 20 grados, 15 a lo mejor durante la noche, por la noche hará 10 grados, una cosa así. Pues en el invierno va a hacer mucho frío y aquí llegará el momento de las hipotermias y de las gripes y patología más severa, ¿no? Y por otro lado tendríamos las enfermedades derivadas del hacinamiento y de las condiciones higiénicas deplorables, ¿no? Como son la sarna, las diarreas, el impétigo, enfermedades que con una higiene que más o menos básica se pueden controlar. Sin embargo, aquí tratar una sarna supone un tratamiento muy complicado y muy poco efectivo, ya que requiere el lavado de toda la ropa, no solamente de la ropa, sino de la tienda de campaña y del saco de dormir de una persona que seguramente duerme con otra persona, que por lo tanto también hay que lavar toda su ropa. Termina siendo una cosa muy crónica, porque también muchas veces la ropa se la prestan entre ellos, entonces termina siendo termina estando muy extendida la sarna y es muy difícil de tratar. Les das cremas y tratamientos que no terminan de entender cómo hacerlos, además también de la dificultad de acceder a las duchas, etc. Entonces, una patología que es relativamente fácil de tratar en nuestros países de orígenes, para ellos es muy complicado de conseguir erradicarla, y además son patologías muy inhabilitantes. Por ejemplo, la sarna, el picor de todo el cuerpo, pues es bastante molesto, ¿no?
Los recursos, como ya he dicho, pues son bastante limitadas y no solamente limitado en el recurso que tenemos, sino también en los seguimientos que podemos hacer de los pacientes. En este sentido, tenemos que decir que la labor médica que se hace es bastante poco de calidad. No podemos asegurar un seguimiento a los pacientes y también no les podemos asegurar un acceso a una asistencia especializada de calidad, ¿no? Porque aquí hay una reticencia por parte de los hospitales públicos serbios a atender a poblaciones migrantes. Y muchas veces la única asistencia sanitaria especializada que obtenemos no es en esta ciudad, sino que es en otra que está a 40 minutos en coche, que atienden a migrantes simplemente porque Médicos Sin Fronteras les paga una cuota. Y así es la manera que tenemos nosotros de acceder a ellos. No, el sistema sanitario serbio no es muy incluyente en este sentido, digamos. En cuanto a qué dificultades encontramos nosotros como médicos, bueno, pues aparte de la precariedad de la clínica que hoy hemos hablado, es la incapacidad de tener personal sanitario formado a largo plazo. Yo soy médico, trabajo en el Hospital Puerta de Mar de Cádiz, cirujana, pero yo he venido aquí solamente por 2 semanas. En cuanto yo me vaya, la clínica va a quedar a cargo de un personal no cualificado y aún así es necesario que se siga haciendo. La patología que nosotros tratamos no es una patología muy complicada, pero el problema llega cuando sí que llega una urgencia, en la que no tenemos una logística capaz de gestionar un paciente urgente migrante. En cuanto a las necesidades que se pueden plantear aquí en SID, pues bueno, donaciones, necesitamos recursos que no tenemos. No nos es posible conseguir antibióticos y son muy necesarios. Todas las infecciones de partes blandas, las infecciones de los cortes, de las picaduras de los mosquitos, necesitamos tratarlas con antibiótico que no tenemos. Las amigdalitis, no tenemos antibióticos para tratarlo. No tenemos tampoco pomadas antisépticas, estamos mal de vendajes. Por mucho que nosotros compremos, esto se acaba rápido. El paracetamol y el ibuprofeno son medicaciones que duran menos y nada aquí y necesitamos grandes donaciones de ellas que ahora mismo no tenemos. Sobre todo el tema de los antibióticos es muy necesario y nos es muy complicado conseguirlo. Otra necesidad que tendríamos en el ámbito médico, pues conseguir tener un personal sanitario a largo plazo y conseguir generar una red de conexiones con otras organizaciones que traten con casos similares aquí en Serbia, para por lo menos tener una interacción y conseguir generar una asistencia sanitaria de mayor calidad. Y bueno, y por otro lado, las necesidades propias del proyecto. Se necesitan voluntarios, el invierno es muy largo y es muy frío, se necesita gente que esté dispuesta aquí a pasar tiempo y penurias. Y se necesitan también muchas donaciones. Como ya he dicho muchas veces, va a llegar el frío y el frío va a ser muy grande. Necesitamos tiendas de campaña, sacos de dormir que sean abrigados, ropa de abrigo, calcetines fuertes, botas, zapatos, porque la gente aquí vive en la intemperie y sin estas necesidades mínimas las condiciones de supervivencia son bastante malas. Pues ha sido todo por mi parte. Un saludo muy grande. Hola, buenas, soy Amaya, una voluntaria de reciente incorporación aquí en la No Name Kitchen de Patras. Y bueno, una de las novedades, quizás la más importante esta semana, sea que ya por fin, tras mucho esfuerzo, hemos conseguido cambiar de base. Yo creo que es algo que va muy acorde con el impulso que está teniendo el proyecto esta semana y que, bueno, por otra parte, es un respiro para todos y todas, teniendo en cuenta los problemas vecinales que veníamos arrastrando estas últimas semanas. Estamos en unos días, sobre todo, de aprendizaje constante y vemos que poco a poco va dando sus frutos en las distintas áreas que intentamos cubrir. En cuanto al tema de la comida, seguimos igual, contando con la ayuda de Kinesis, que es una organización griega local, y con otros comercios locales a los que captamos y con los que luego colaboramos recogiendo las donaciones que nos van dando. Estas donaciones posteriormente las distribuimos en 3 puntos principales, que son la fábrica grande o el squad grande, la fábrica pequeña y el puerto, así como en otras localizaciones más pequeñas, más puntuales, donde intervenimos según las necesidades que haya. Respecto a la higiene,
que incluye higiene personal, servicio de lavandería, distribución de ropa, que son fundamentales teniendo en cuenta las condiciones insalubres en las que viven estas personas, también se han estado reactivando. Las estamos llevando a cabo esta semana. Y muy relacionado con eso está el área de salud, que de por sí solo necesita más tiempo para explicarse y que os contaremos en programas más adelante en profundidad. Pero bueno, por hacer un resumen, contamos con una enfermería móvil que está llevando a cabo atención in situ en los distintos puntos de distribución que os comentaba antes. Y también con un sistema de derivación dentro de lo que es la complicada red asistencial griega. La atención sanitaria, aunque se esté llevando a cabo en unas condiciones precarias, intenta responder a los problemas de salud que nos encontramos, sobre todo derivados del hacinamiento, de la insalubridad y de la violencia policial. Además de eso, intentamos hacer dentro de nuestras posibilidades y de sus posibilidades una labor de prevención y de promoción de la salud, que es fundamental en esta situación. En cuanto a la gente aquí, la situación sigue pues igual. Los dos problemas que nos encontramos principales son la violencia policial, que es una presencia constante porque se da no solo donde viven estas personas, sino que al intentar salir por la calle y al intentar cruzar la frontera. Entonces es algo como que está siempre presente y que les influyen sobre todo en temas de salud. Y por otra parte tenemos el problema de la asistencia hospitalaria, sobre todo en temas de salud bucodental, en el dentista. Ahora mismo no les están atendiendo sin su número de la Seguridad Social, que es el AMCA, que es muy difícil de conseguir, que muchos no tienen y que les impide acceder a estos servicios que se convierten en básicos. Y bueno, nada, por lo demás ya os iremos informando las próximas semanas. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos y nada, seguir adelante. Un beso. Hola, somos Claudia y Paula, estamos aquí en Velika Kladusa con la No Name Kitchen y vamos a poner un poco al día sobre las actividades de esta última semana. Para empezar, hemos cambiado la forma de distribución, ahora distribuimos de día y no de noche y ya no estamos distribuyendo ropa, sino que eso lo hacemos a través de la Free Shop todo. Bueno, las deportaciones en caliente siguen a la orden del día, así como la violencia por parte de la policía croata. Y hay mucha gente deportada, entonces estamos intentando priorizar a estas personas, que son quienes más lo suelen necesitar, dándoles comida que no hace falta cocinar y una muda de ropa entera. Además, esta última semana mucha gente se está yendo al game, se está yendo a intentar cruzar la frontera y quizás haya menos gente aquí en el pueblo. Bueno, en cuanto al sistema de tickets que ya mencionamos la semana pasada, creemos que está funcionando bastante bien y además lo estamos haciendo de manera que lo repartimos por todas las partes del pueblo. Entonces esto hace que más gente de diferentes nacionalidades esté empezando a venir, porque antes no lo hacían. También amenizamos el rato de la Free Shop, ya comentamos que llevábamos papeles y lapiceros para que pudieran dibujar y ahora además llevamos un altavoz con música y cada uno va eligiendo lo que le apetece poner y bueno, la verdad que pasamos un buen rato con ellos y ellos también con nosotros. Y bueno, una de las urgencias que hay ahora mismo, porque está empezando la lluvia y con ello va a empezar el frío, y es la urgencia de chubasqueros y de ropa para la lluvia, que ahora mismo es lo que no tenemos. Así que, bueno, un saludo. Un saludo.